Vivimos en tiempos donde la batalla espiritual es más evidente que nunca. Muchos sienten que hay fuerzas que se levantan en su contra, palabras de maldición lanzadas, envidias que buscan frenar el propósito de Dios, trampas ocultas que parecen diseñadas para hacer tropezar a los hijos del Señor. Y aunque algunos lo ignoren, la Biblia es clara. Tenemos un enemigo real, astuto y destructor. Pero también nos enseña una verdad aún más poderosa. Dios es justo. Dios pelea por nosotros. Y todo plan de maldad que se levanta contra sus hijos termina cayendo sobre la cabeza del mismo enemigo. Esa es la esencia de lo que nos revela la palabra, y es la razón por la cual hoy meditamos en un salmo que habla de la justicia divina. Un salmo que proclama que el enemigo traga su propio veneno, que las trampas que prepara se vuelven en su contra y que toda brujería, hechicería y palabra de maldición es rota por el poder de Dios. El salmista David, quien conoció lo que era ser perseguido injustamente, escribió en el Salmo capítulo 7 algo que aún resuena con fuerza. Hoy ha cavado hoyo y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Estas palabras no son solo poesía, son una declaración espiritual de cómo opera la justicia de Dios. El impío cava fosos para atrapar, prepara venenos para destruir, fabrica trampas con maldad, pero termina cayendo en el mismo hoyo que abrió, bebiendo el mismo veneno que preparó, enredado en las redes que él mismo tejió. Este principio se repite en toda la Escritura. Lo que el enemigo diseña contra el pueblo de Dios, el Señor lo revierte y lo convierte en testimonio de victoria. La historia de Amán en el libro de Esther es un ejemplo perfecto. Amán levantó una horca para colgar a Mardoqueo, el justo que no se inclinaba ante él. Tramó, conspiró y hasta logró convencer al rey de decretar la destrucción del pueblo judío. Pero la Biblia dice que al final, Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Esa es la justicia de Dios. El enemigo muerde el polvo de su propia trampa. Lo mismo ocurrió con los egipcios en Éxodo, capítulo 14. Persiguieron a Israel hasta el mar Rojo con intención de destruirlos, pero las aguas que Dios abrió para salvar a su pueblo se cerraron sobre los carros del faraón. Lo que fue camino de libertad para los hijos de Dios se convirtió en sepultura para sus perseguidores. Estos pasajes nos enseñan que Dios no necesita que tú devuelvas el golpe, no requiere que te defiendas con tus propias manos. La venganza es de Él, la justicia está en sus manos. Él sabe cómo hacer que la maldad regrese a su origen. Y eso incluye toda brujería, toda hechicería, toda palabra lanzada para enfermar, arruinar o detenerte. El enemigo usa instrumentos, usa personas, usa rituales para tratar de contaminar la vida del justo. Pero la sangre de Cristo habla más fuerte. Esa sangre derramada en la cruz es un muro de protección, es una muralla de fuego alrededor de los hijos de Dios. Y todo dardo del maligno se apaga delante de ella. Cuando hablamos de brujería, muchos sienten miedo, como si esos poderes fueran invencibles. Pero la Biblia dice en Isaías capítulo 54, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá». Esa es la promesa. Ningún veneno, ninguna maldición, ninguna arma oculta prosperará contra ti. Es decir, puede ser lanzada, puede ser fabricada, pero jamás tendrá éxito, porque el sello de Dios sobre tu vida lo impide. Y más aún, la misma palabra maldita se convierte en juicio contra quien la lanzó. Porque nadie puede tocar a los hijos del Altísimo sin que el Altísimo responda. Hay personas que viven bajo temor, pensando que alguien les hizo un trabajo de brujería, que alguien les lanzó un mal de ojo, que su vida está amarrada por palabras de odio. Y aunque esas cosas son reales, mucho más real es el poder del Señor. Recuerda a Balaam en Números capítulo 23. Fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, pero cada vez que abría la boca,
Lo único que salía era bendición. Así hace Dios. Toma la intención de maldecir y la transforma en declaración de bendición. Y Balaam terminó confesando: no hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Lo mismo vale para ti. No hay hechizo, no hay maldición, no hay conjuro que pueda prevalecer sobre un hijo de Dios, cubierto con la sangre de Cristo. Ahora hay un principio importante que debemos entender. El veneno del enemigo se activa cuando abrimos puertas al pecado o a la incredulidad. Por eso el salmista muchas veces clamaba: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. No porque Dios necesitara saber, sino porque al rendirnos delante de Él cerramos las puertas a la maldad. Si caminas en obediencia, si permaneces bajo la cobertura de Cristo, no hay brujería que te toque. No hay palabra que se cumpla en tu contra. Y si alguno intentara, será él mismo quien vea su veneno regresar. Porque así lo establece la justicia divina. Mira lo que dice Proverbios capítulo 26, versículo 27. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Esto no es superstición, es ley espiritual. La maldad se destruye a sí misma. El odio consume al que lo lanza, y la trampa vuelve sobre quien la preparó. Es como un boomerang. Lo que sale en contra de los hijos de Dios regresa cargado con el peso de la justicia divina. Y esta certeza debe llenarte de paz, no de miedo. Piensa en la imagen de un veneno. Cuando alguien lo prepara, lo hace con intención de destruir, pero la mano de Dios puede voltear el vaso, puede invertir la copa, y ese veneno jamás llegará a tu boca. Al contrario, el mismo enemigo que lo preparó termina bebiéndolo. Así actúa el Señor. No solo te libra, sino que hace justicia, de manera que todos sepan que Él defiende a los suyos. En este tiempo es clave recordar que no peleamos solos. La batalla espiritual es real, pero la victoria también lo es. Cada vez que el enemigo te quiera atemorizar con brujerías, con rumores, con palabras de muerte, tú levanta tu voz y declara: el Señor es mi justicia, mi escudo y mi defensor. Esa confesión abre el cielo y activa la cobertura divina. Este primer tramo del mensaje nos lleva a afirmar con convicción que el Dios de David sigue siendo el mismo, que el Dios de Moisés, que cerró el mar sobre los egipcios, sigue abriendo caminos de libertad, que el Dios que defendió a Mardoqueo sigue volteando las horcas del enemigo. Ese Dios pelea por ti. Por eso puedes descansar en que todo veneno preparado contra ti será tragado por quien lo fabricó. Toda brujería lanzada contra tu vida se rompe en el aire y toda maldición se convierte en bendición. El corazón del justo se estremece muchas veces cuando ve prosperar al malvado, cuando escucha amenazas, cuando percibe ataques espirituales que buscan detener la obra de Dios en su vida. Es natural sentir temor, es natural sentir inquietud, pero es allí donde los salmos se convierten en un refugio. David mismo, perseguido sin razón, levantaba clamor que aún hoy resuena con poder. En el Salmo 35 pide a Dios que pelee contra los que pelean contra él, que se levante como guerrero para librarlo y que sus enemigos sean avergonzados. Este clamor no es venganza personal, es un acto de fe en la justicia divina. Es entender que Dios es juez y que cuando el enemigo prepara trampas, Él mismo se encarga de revertirlas. El lenguaje de los salmos imprecatorios puede parecer fuerte, pero refleja una realidad espiritual. Hay fuerzas que buscan destruirnos y solo el brazo del Señor puede detenerlas. El salmista dice que los enemigos tropiezan en la misma red que tendieron, que el ángel de Jehová los persigue, que su camino es oscuro y resbaladizo. Esa es la imagen de cómo opera Dios cuando alguien se levanta contra sus hijos. Lo que parece un plan perfecto del enemigo se convierte en su propia ruina. Cuando miramos la Escritura completa, vemos que esto se repite una y otra vez. Los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados al horno de fuego por negarse a doblar rodillas ante un ídolo, pero las llamas que debían consumirlos no los tocaron.
En cambio, los que los arrojaron fueron alcanzados por el fuego. Daniel fue lanzado al foso de los leones por mantenerse fiel en oración, pero los leones no lo devoraron. Quienes lo acusaron terminaron siendo tragados por las fieras. La justicia divina es clara. El enemigo prepara veneno, pero termina bebiéndolo. Y esto tiene una aplicación poderosa para ti. Puede que haya palabras que se levantaron contra tu vida, maldiciones que dijeron en secreto, brujería lanzada con odio. Puede que lo hayas sentido en tu ambiente, en tus emociones, en tu casa. Pero escucha bien, todo lo que no provenga de Dios, todo lo que nazca de la oscuridad, se rompe en el nombre de Jesús y regresa a su origen. Así como Amán colgó en su propia horca, así como Faraón se ahogó en su propio mar, así como los acusadores de Daniel fueron devorados en el mismo foso que abrieron, así también la brujería. Las maldiciones y los venenos del enemigo no tienen poder sobre ti, sino que regresan al que los soltó. El poder de Cristo es superior a cualquier conjuro. Cuando estuvo en la cruz, parecía que el enemigo había vencido. Parecía que las tinieblas triunfaban. Pero al tercer día, la piedra fue removida y la tumba quedó vacía. Allí quedó sellada la derrota del enemigo. Allí quedó demostrado que no hay veneno que pueda contra la vida que Dios da. Por eso la sangre de Jesús es tu escudo, es tu marca, es tu protección. La Biblia dice que hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Eso significa que cuando confiesas con tu boca que eres redimido, cubierto, lavado en la sangre de Cristo, estás desarmando los dardos del enemigo. Es necesario también entender que la brujería y la hechicería son intentos de manipular el destino, de torcer lo que Dios ha establecido. Pero la palabra dice que los pasos del justo son ordenados por Jehová. Eso quiere decir que aunque se levanten 100 maldiciones, aunque se hagan rituales en las tinieblas, si Dios dijo que tú avanzarás, avanzarás. Si Él dijo que tu casa estará en pie, lo estará. Si Él declaró que tu ministerio dará fruto, dará fruto. El enemigo puede rugir, pero el rugido del león verdadero viene del león de Judá, y su voz es la que determina tu futuro. Muchos viven atemorizados por lo que escuchan, que alguien fue al brujo, que hicieron un trabajo, que lanzaron una palabra de destrucción, y ese miedo se convierte en cárcel. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice, rompe ese temor. Recuerda lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Si vives con miedo a la brujería, ya estás atrapado en la red del enemigo. Pero si confías en Dios, aunque las redes existan, serán inofensivas, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La justicia divina también significa que tú no tomas la venganza en tus manos. No necesitas maldecir, no necesitas devolver el golpe, no necesitas descender al terreno del enemigo. Basta con declarar la palabra, basta con ponerte en pie en la fe, basta con confiar en que Dios mismo se levantará. Recuerda lo que dijo el Señor a Moisés cuando el Mar Rojo estaba frente a ellos y los egipcios detrás. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esa tranquilidad es fe, saber que la batalla es de Dios, que Él sabe cómo cerrar el mar sobre tus perseguidores. Así que no te angusties por la brujería, no vivas temiendo lo que otros puedan decir. Declara con fe que todo veneno preparado contra ti se destruye en el aire. Cree que toda palabra maldita que salió de labios envenenados regresa vacía. Aférrate a la promesa que dice, toda arma forjada contra ti no prosperará. Esa palabra no tiene fecha de caducidad, es válida hoy y mañana, porque es herencia eterna para los siervos del Señor. Este bloque nos reafirma una verdad poderosa. El Dios que derribó gigantes, que cerró bocas de leones, que invirtió decretos de muerte, sigue actuando hoy. Él es tu juez, tu defensor, tu guerrero. Él es quien convierte la trampa en ruina para el enemigo y en testimonio para ti. Y aunque las tinieblas intenten, no prevalecerán, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Hay momentos en la vida
donde sentimos que los ataques espirituales arrecian con más fuerza. De pronto, las cosas empiezan a salir mal. La paz se interrumpe, los sueños se llenan de inquietud y pareciera que fuerzas invisibles buscan frenar el avance de los hijos de Dios. Es allí donde necesitamos recordar que no estamos en un campo de batalla humano, sino espiritual. El apóstol Pablo lo dijo con claridad en Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero no lo dijo para infundir miedo, sino para mostrarnos que también contamos con toda la armadura de Dios. El enemigo ataca, sí, pero el creyente no está desarmado. Tiene el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y con estas armas, ninguna brujería, ninguna maldición, ninguna trampa puede prevalecer. La justicia divina se manifiesta no solo como defensa, sino también como reversión. Todo lo que el enemigo lanza, Dios lo redirige. Eso es lo que proclaman muchos salmos, que las flechas se rompen en el aire, que las redes se enredan en sí mismas, que los perseguidores tropiezan en su propio camino. El Salmo 91 lo describe de manera preciosa. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es la seguridad de quien habita bajo el abrigo del Altísimo. El veneno puede estar cerca, la brujería puede ser lanzada, las trampas pueden estar preparadas, pero la cobertura de Dios hace que nada de eso alcance al justo. El clamor del pueblo de Dios a lo largo de la historia siempre ha sido este: Señor, que tus enemigos sean dispersados, que tus adversarios huyan de tu presencia. Y una y otra vez el Señor respondió con fuego, con mar, con ángeles, con su poderosa mano. Piensa en Josafat en Segunda de Crónicas capítulo 20. Ejércitos inmensos se levantaron contra él, pero el pueblo adoró y Dios puso emboscadas contra los enemigos, de modo que terminaron destruyéndose unos a otros. Eso es lo que ocurre cuando confías en la justicia divina. El enemigo termina tragando su propio veneno, peleando contra sí mismo, cayendo en su propia red. Y esta verdad tiene que llenarte de valor hoy. Tal vez te han dicho que tu vida está marcada por una maldición, que alguien hizo un ritual contra tu familia, que tu camino fue cerrado por brujería. Pero escucha bien, la cruz de Cristo rompió toda maldición. El libro de Gálatas dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Eso significa que ninguna maldición tiene derecho legal sobre ti, porque Jesús ya la cargó y la destruyó en la cruz. Y si Él lo hizo, ¿qué poder puede tener una palabra lanzada desde la oscuridad? Ninguno. Todo intento del enemigo se convierte en ruina para él mismo. Lo que para el malvado es instrumento de destrucción, para el justo se convierte en plataforma de testimonio. Así lo vio José cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo y lo echaron en prisión. Lo que fue planeado para mal, Dios lo transformó en bien, para salvar a muchos. Así también contigo, lo que parecía brujería para destruirte, será usado por Dios para levantarte. Lo que parecía veneno para matarte, será usado para mostrar que hay antídoto en la sangre del Cordero. Lo que parecía trampa, será evidencia de que el ángel de Jehová pelea por ti. El alma del creyente tiene que llenarse de esta confianza. El enemigo puede tramar, puede rugir, puede lanzar dardos, pero todo lo suyo está condenado al fracaso, porque la justicia de Dios es más fuerte. Y lo más hermoso de esta justicia es que no solo protege al justo, sino que también lo vindica. El día llega cuando quienes te señalaron tendrán que reconocer que el Señor te sostuvo. Cuando quienes hablaron mal verán cómo Dios abre puertas para ti. Cuando los que lanzaron maldiciones serán testigos de cómo esas palabras nunca se cumplieron, porque fueron devueltas a su origen. Este mensaje nos conduce a una certeza inquebrantable. No hay brujería que prospere contra un hijo de Dios. No hay veneno que atraviese la muralla de la sangre de Cristo.
No hay trampa que quede sin respuesta divina. El Dios que defendió a Israel, que volteó los planes de Amán, que cerró la boca de los leones, es el mismo que hoy te guarda y hace que cada plan del enemigo se convierta en ruina para él mismo. Y mientras eso ocurre, tú permaneces en pie confiado, sabiendo que tu Redentor vive y que tu vida está escondida en Cristo Jesús. Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Reconocemos que solo tú eres nuestro escudo, nuestro defensor y nuestro juez justo. Te damos gracias porque tu palabra declara que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que toda lengua que se levante en juicio será condenada. Señor, en este momento levanto un clamor de guerra espiritual a favor de cada hijo tuyo que ha sido oprimido y perseguido o señalado por el enemigo. Declaro que todo veneno preparado en lo oculto es destruido ahora mismo en el nombre de Jesús. Que toda brujería lanzada contra tu pueblo se rompe en el aire y regresa vacía. Y que toda trampa, toda red y todo lazo queda deshecho por el fuego de tu Espíritu Santo. Padre, tu palabra dice en el Salmo 7 que el impío caerá en el hoyo que él mismo cavó, que su maldad volverá sobre su cabeza. Por eso hoy proclamamos que todo plan de maldad se revierte contra su autor, que toda horca preparada para los justos será usada contra los que la levantaron, que todo decreto de muerte queda cancelado por el poder de la sangre del Cordero. Señor, cubrimos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras casas y nuestros caminos con la sangre de Cristo. Que esa sangre preciosa sea muralla de fuego alrededor de nosotros. Que apague todo dardo del maligno, que anule toda palabra de maldición, que quiebre toda cadena que haya sido forjada en el mundo espiritual. Hoy atamos en el nombre de Jesús todo espíritu de brujería, hechicería, santería, ocultismo y toda obra de las tinieblas. Declaramos que no tienen poder, que están bajo nuestros pies, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ordenamos en el nombre de Jesucristo que suelten lo que nos pertenece, que devuelvan todo lo robado, que retrocedan de nuestros hogares y nuestras vidas. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo llene cada espacio vacío con tu luz, con tu paz, con tu gozo, que donde antes había temor ahora haya confianza, que donde había opresión ahora haya libertad, que donde había enfermedad ahora haya sanidad, que nuestra fe se levante como escudo, que tu palabra sea espada en nuestra boca y que tu presencia nos rodee como un ejército invencible. Señor, confesamos que ninguna maldición puede tocar a quien está en Cristo, porque Cristo se hizo maldición en la cruz para que nosotros recibiéramos bendición. Por eso declaramos que somos benditos en nuestra entrada y en nuestra salida. Benditos en el campo y en la ciudad, benditos en lo que tocamos y en lo que emprendemos. Hoy proclamamos en fe, toda brujería, todo veneno, toda trampa del enemigo es anulada en el nombre de Jesús. Todo se devuelve a su origen, y el pueblo de Dios permanece firme, protegido y en victoria. Y levantamos un grito de alabanza porque tú, Señor, peleas por nosotros, porque tuya es la batalla y tuya es la victoria. En el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo, lo declaramos, lo creemos y lo recibimos. Amén y amén.